Una avioneta con más de 400 kilogramos de cocaína fue localizada en Tecomán, Colima. Minutos después, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, declaró que la aeronave había despegado desde El Salvador. Lo que no esperaba era una respuesta directa del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Con datos de radares y evidencia proporcionada por agencias estadounidenses, Bukele desmintió la versión mexicana, y eso solo fue el inicio del conflicto diplomático. Porque mientras las autoridades mexicanas insistían en el origen salvadoreño, el gobierno de Bukele exigía una rectificación inmediata. Pero la pregunta clave quedó sin respuesta. ¿Quién autorizó el vuelo y quién debía recibir esa carga? Eso es lo que más preocupa a los organismos internacionales. Pero hay un ángulo que pocos están viendo. La intervención de Estados Unidos fue silenciosa pero crucial. A través de su sistema de rastreo aéreo, confirmaron que la aeronave nunca sobrevoló espacio aéreo salvadoreño. Esto dejó a la Secretaría de Seguridad en una posición incómoda. No era solo una disputa de versiones, era una prueba directa de que la narrativa oficial podía tener fallas. Y lo más inquietante es que esa no era la única aeronave sospechosa en esa ruta durante esa semana. Pero el verdadero foco de atención se desplazó rápidamente a otro frente: la extorsión. En paralelo, Harfuch lanzó la mayor ofensiva nacional contra la extorsión en la última década, un delito que afecta a millones de mexicanos, pero del que apenas se denuncia un 1% de los casos. La estrategia incluye unidades especializadas, inteligencia financiera y coordinación federal. Pero hay un detalle que aún no se ha dicho en conferencias. Las primeras investigaciones revelaron que algunas extorsiones están conectadas con operadores políticos locales, y eso cambia por completo la narrativa, porque ya no es solo crimen organizado operando desde penales o por celular. Ahora se sospecha que parte de la red tiene protección institucional, pero esa línea aún no se hace pública, y hay una razón para ello. En una reunión cerrada entre altos mandos de seguridad, se discutió el posible vínculo entre las bandas de extorsión y funcionarios municipales. Los informes preliminares señalan coincidencias entre zonas de mayor impunidad y ciertos perfiles políticos. Esto representa un riesgo, porque si se confirma, Harfuch estaría enfrentando no solo a delincuentes, sino a estructuras enquistadas dentro del mismo gobierno, y es ahí donde los intereses comienzan a chocar. Pero aún falta una pieza clave para entender el alcance de esta operación: las fintech. Las autoridades han detectado un aumento súbito en el uso de plataformas financieras digitales como canal para lavar dinero proveniente de extorsiones. Lo que parecía una simple digitalización de pagos ahora es parte del mapa criminal, y aunque los nombres de las empresas aún no se revelan, la UIF ya emitió solicitudes de colaboración internacional. Pero incluso esto no refleja todo el panorama. El mismo modelo de extorsión se ha replicado en al menos 6 estados con modificaciones regionales. En algunos casos, las amenazas no llegan por teléfono, sino por redes sociales, perfiles falsos o incluso mensajes programados vía apps. Esta diversificación de métodos ha dificultado el rastreo y la contención, pero hay algo más. Algo que vincula los dos frentes: la avioneta y las extorsiones. Un reporte confidencial revelado por una fuente anónima relaciona los flujos de dinero obtenidos por extorsión con operaciones aéreas no registradas en la costa del Pacífico. En otras palabras, el dinero no solo financia estructuras locales, sino rutas de tráfico que usan pequeñas aeronaves como la de Colima. Y aquí entra otro factor: el silencio institucional. Varios funcionarios han evitado declaraciones públicas sobre el caso Colima-El Salvador. Ni Cancillería ni Presidencia han emitido posturas contundentes. Todo ha quedado en manos de Harfuch, quien, a pesar de los señalamientos, ha redoblado su presencia mediática. Pero esa estrategia también tiene riesgos. El capital político de Harfuch ha aumentado, pero a costa de asumir responsabilidades de alto riesgo. Si la narrativa de la avioneta se cae, su credibilidad se verá golpeada. Y si el plan contra la extorsión no muestra resultados en los primeros meses, podría convertirse en una promesa vacía. Pero en el fondo, hay una presión mayor. El crimen se adapta más rápido que el sistema. Por cada célula desmantelada, aparecen 2 nuevas. Por cada ruta aérea interceptada, surgen vías terrestres o marítimas. La coordinación con Estados Unidos ha sido útil, pero no es suficiente, porque el problema no es solo el tráfico, es la infiltración, el silencio y la corrupción que permiten que todo esto funcione. Y si algo quedó claro en esta semana, es que el narcotráfico y la extorsión ya no son delitos separados, son 2 caras de la misma red. Una que opera con drones, fintech,
armas legales y protección política. Y el mayor desafío no es enfrentarla, es reconocer que existe, que está integrada y que puede escalar más allá del poder estatal. Mientras tanto, la sociedad solo ve fragmentos, un decomiso, una avioneta, una detención, pero el rompecabezas completo sigue incompleto. Y mientras no se digan los nombres, los verdaderos responsables seguirán operando lejos del radar.